Cuando comenzó la pandemia, todos pensábamos que lo peor sería quedarnos sin papel higiénico o que el encierro nos volviera locos. Nadie se imaginaba que el verdadero virus no estaba solo en el aire, sino en la ambición de ciertas personas. En mi caso, esa persona fue mi hermano, Julián. Soy Enrique, tengo 33 años, vivo en el Estado de México y todavía me cuesta escribir esto sin sentir que me hierve la sangre. Porque lo que hizo mi hermano no fue solo estúpido. Fue criminal. Y por años lo encubrí. Durante la pandemia, la gente andaba con miedo, todo el mundo se volvió médico de WhatsApp, y las noticias eran una mezcla de terror y confusión. Julián, mi hermano mayor, tenía un pequeño negocio de reparación de refrigeradores. No le iba mal, pero tampoco era un éxito. Vivía con su esposa y su hija de 3 años, y debo admitir que siempre fue más listo para hablar que para trabajar. Cuando la cosa se puso fea, a él se le ocurrió la brillante idea de vender tanques de oxígeno. Hasta ahí, nada raro. Muchos lo hicieron. Lo raro vino cuando empezó a decir que tenía contactos en hospitales, que él sabía cuál oxígeno era el bueno, que trabajaba con médicos, y luego, de un día para otro, empezó a presentarse como doctor Julián Ramírez. ¿Y tú desde cuándo eres doctor? Le pregunté en una comida familiar por Zoom. No soy doctor, me guiñó el ojo. Pero la gente necesita seguridad, y si eso los hace sentir mejor, pues ayuda. Se me revolvió el estómago. Pero todos se rieron. Incluso mis padres, que lo tienen en un pedestal desde que nació. A mí siempre me vieron como el conformista, el que no le echó ganas. Aunque terminé la carrera y trabajaba desde casa en una consultora, siempre sentí que no era suficiente para ellos. Julián, en cambio, siempre fue el chido. El emprendedor. Lo que siguió fue una bola de nieve que ni yo pude parar. Una semana después, subió a redes un video en bata blanca, de esas que venden en Amazon, con un estetoscopio falso y un logo pegado con cinta que decía Centro Médico Integral. Explicaba cómo usar los tanques, cómo tratar a los enfermos de casa, qué medicamentos dar, qué combinaciones de oxígeno eran mejores. El video se viralizó en grupos de vecinos y cadenas de WhatsApp. Las ventas se dispararon. Y con eso, empezó el horror. Porque claro, los tanques eran rellenados en su cochera. Ni idea de la pureza del oxígeno. Usaba mangueras comunes, conectores hechos al vapor. Un conocido suyo, según me enteré después, era quien le conseguía los cilindros reciclados, algunos oxidados, otros hasta parchados con cinta. No seas exagerado, me dijo cuando lo encaré. ¿Tú sabes cuánta gente se está muriendo por no tener nada? Yo estoy ayudando. Salvando vidas. Lo peor, la gente sí le creía. Llegaban a su casa personas llorando, suplicando por un tanque para sus padres, sus abuelos. Y él, cobraba el triple que el precio normal. Y sonreía. Siempre con su bata blanca. Siempre con esa falsa autoridad. No sé si por vergüenza, por miedo, o por no romper aún más a mi familia, me callé. Me tragué la rabia. Hasta que llegó la primera llamada. Era la esposa de un señor que había comprado uno de sus tanques. Me contactó por Facebook, porque había visto que era su hermano. Me escribió con desesperación, mi esposo murió. El oxígeno que le compramos explotó. Sentí un vacío. El estómago se me cayó al piso. Le mostré el mensaje a Julián, esperando que se derrumbara, que al menos se sintiera culpable. Pero no. Seguro lo usaron mal. Yo no tengo culpa. No supe si vomitar o golpearlo. No hice ninguna de las dos cosas. Otra vez me callé. Cobarde. Pero no era un caso aislado. Semanas después, supe de otra familia, un niño con asma. El tanque se les vació en 3 horas, aunque según Julián daba para 8. No alcanzaron a llegar al hospital. El niño murió en el carro. Ahí fue cuando algo en mí se rompió. Porque Julián no solo fingía ser doctor, estaba lucrando con la desesperación. Estaba jugando a ser Dios con la vida de la gente. Y lo peor, nadie lo detenía. Nadie le decía nada. Ni la familia. Ni sus amigos. Ni las autoridades.
Ese fue el inicio de todo. ¿Y si crees que eso fue lo peor? No, apenas estás empezando a entender el infierno que se desató después. Empecé a recolectar pruebas por mi cuenta. No me importaba si me odiaba después. No me importaba si mis papás me crucificaban. Lo que estaba haciendo Julián era un crimen, aunque él lo disfrazara de ayuda. Aunque se lavara las manos diciendo que la gente lo buscaba. No, esto iba más allá. Creé un perfil falso en Facebook con el nombre Sandra Reyes. Me metí a los grupos de vecinos donde mi hermano promocionaba sus servicios. Me hice pasar por una mujer con un padre en estado grave. Le pregunté precios, si tenía algún tipo de registro, si podía mostrarme su cédula profesional. ¿Y adivina qué respondió? Doctora en terapia respiratoria, dijo. Cédula en trámite. Si quieres, puedo darte referencias de pacientes satisfechos. La desfachatez me dejó helado. Julián ni siquiera había terminado la prepa. Ahora era doctora también. Encima me mandó audios con una voz falsamente afeminada, como si creyera que así sonaba más creíble. Lo juro. Era ridículo y enfermizo. Guardé todo, las capturas, los audios, las direcciones de entrega. Incluso me enteré que tenía un chico de 17 años llenando los tanques en su cochera, con una mascarilla mal puesta y sin guantes. El chavo había dejado la escuela porque, según él, el doctor Julián pagaba más. Empecé a pensar cómo exponerlo sin que se viniera abajo todo de golpe. Porque, aunque suene contradictorio, yo no quería que lo lincharan públicamente. No todavía. Quería primero que pagara como se debe. Con las autoridades. Me acerqué a un conocido mío, Jacobo, abogado y excompañero de la universidad. Le conté todo. Le enseñé pruebas. Me dijo algo que me dejó pensativo: si lo vas a denunciar, prepárate para perder a tu familia. Tenía razón. Mis papás adoraban a Julián. Lo veían como el que sí logró algo en la vida. Según ellos, su bata blanca era un orgullo. Hasta la tenían colgada en el comedor como si fuera un trofeo. Pero lo hice igual. Fui a la Fiscalía del Estado. Presenté la denuncia. Pedí que me mantuvieran en el anonimato. Les mostré pruebas, los perfiles falsos, los precios inflados, los cilindros reciclados, los testimonios de las familias. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Necesitamos que las víctimas vengan personalmente. Sin eso, no podemos actuar. Me dieron ganas de reventar la mesa. ¿Cuántos tenían que morir para que se movieran? 3. 5. ¿Una escuela entera con oxígeno contaminado? Aún así, seguí. Contacté a la viuda que me había escrito por Facebook. Me costó, pero aceptó hacer una declaración formal. Luego hablé con la madre del niño asmático. Ella me bloqueó. No la culpo. Pero para cuando logré que la fiscalía abriera una carpeta, Julián ya se había mudado el negocio a una bodega en el municipio de Junto. Más espacio, más oxígeno, y más peligro. Fue entonces que descubrí algo peor: también vendía medicamentos. Sí. Medicamentos falsificados. Antibióticos, esteroides, antivirales. Todos con etiquetas truchas. Algunas cajas ni siquiera estaban cerradas. Los conseguía de un proveedor en Tepito. Me enteré por accidente, escuchando una conversación en el altavoz mientras le llevaba unos papeles a mi mamá. Él no sabía que yo estaba. Oye, güey, los Remdesivir que mandaste vienen sin marca, ¿eh? Decía la voz. Si los revendes, que no te agarren los de Cofepris, o ya valió madre. Sentí un escalofrío. Ese día lo enfrenté de nuevo. ¿Ahora también vendes medicinas? ¿De dónde las sacas? Se rió. Como si le hablara de caricaturas. La gente se va a morir igual. Al menos que se mueran creyendo que los están tratando, ¿no? Yo no sabía si estaba frente a mi hermano, o frente a un sociópata. Ahí supe que ya no había marcha atrás. Que si no lo frenaba pronto, más gente moriría. Pero lo que no sabía era que, en secreto, ya había 2 familias organizándose para demandarlo. Y una de ellas estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias.
Lo que siguió fue una bomba a punto de explotar. Y Julián no tenía ni idea de lo que se venía. Todo explotó un jueves por la tarde. Yo iba saliendo de trabajar cuando me llegó una llamada anónima. Número desconocido, voz distorsionada. Tú eres el hermano del doctor, ¿no? Mi cuerpo se congeló. La voz era grave, pausada. ¿Quién habla? Alguien que quiere que le digas que se prepare. No vamos a dejar que esto quede así. Y colgaron. Durante 10 minutos, solo pude mirar la pantalla del celular como si fuera una bomba. ¿Qué habían descubierto? ¿Ya se había filtrado todo? ¿Iban contra él, o contra mí? Esa misma noche, al volver a casa, noté un ambiente raro. Mis papás estaban silenciosos. Julián no estaba. Solo mi madre me dijo, hoy vinieron 2 mujeres a gritar al portón. Dijeron que Julián mató a sus familiares. ¿Sabes algo de eso? Me hice el desentendido, pero mi corazón latía con fuerza. Las familias lo habían encontrado. Y no lo estaban dejando pasar. Tuve que hacer lo que nunca quise hacer, decirle a mis padres todo. Les mostré pruebas. Las capturas. Las grabaciones. Los testimonios. Les conté que Julián nunca estudió medicina, que vendía medicinas piratas, que una mujer viuda había enterrado a su esposo con un tanque contaminado por culpa suya. ¿Y sabes qué hicieron? Mi madre me abofeteó. Eres un maldito envidioso. Gritó. Siempre le tuviste celos. Mi padre solo se quedó en silencio. Ni una palabra. No me sorprendió. Siempre fue así. Julián era el brillante, yo el mediocre. Incluso cuando les hablé de una posible denuncia penal, su respuesta fue, es tu hermano. No lo vas a hundir tú. Ese fue el día en que dejé de sentirme parte de esa familia. Esa noche me fui a dormir a casa de un amigo. Pero no pude dormir. No por remordimiento. Sino por miedo. Porque, aunque no lo admitieran, Julián ya era un criminal. Y la ley no lo iba a proteger para siempre. Al día siguiente, me llegó una captura por WhatsApp. Era una historia de Facebook compartida por una de las familias afectadas. Mi suegro murió por confiar en alguien sin escrúpulos. Le vendieron oxígeno contaminado. El tipo fingía ser médico. Ya se levantó una denuncia. Compartir para que nadie más caiga. Y ahí estaba, una foto borrosa, pero claramente de la camioneta de Julián. El logo falso de Salud Integral COVID, los tanques en la parte trasera, incluso la calle en donde operaba. Los comentarios explotaban. Yo también le compré. Mi mamá se puso peor después de que la trató ese, doctor. Ese tipo es un asesino. Las cosas se salieron de control en horas. Llegó la prensa local. Hicieron un reportaje express con testimonios de vecinos. 2 personas declararon frente a cámara que su familiar había muerto a los días de recibir un tratamiento de Julián. Fue entonces cuando me di cuenta, Julián había desaparecido. No llegaba a casa. No contestaba llamadas. No respondía mensajes. Mi mamá decía que seguro estaba trabajando. Mi papá, por primera vez en su vida, se le quebró la voz cuando me preguntó si era verdad todo lo que decían en la televisión. Yo no lo sabía con certeza, pero tenía una idea. Se había ido. Huyó, pero lo que no esperaba es que, al irse, no se fue solo. Dejó una caja escondida en el fondo del closet. Una caja que contenía algo que explicaba mucho más de lo que creíamos. Una caja con documentos, recibos de depósitos y un pasaporte falso. La caja estaba escondida detrás de unos libros viejos de preparatoria, en el fondo del closet de Julián. Mi madre no quiso que la tocara. Eso es de tu hermano, no seas metiche. La empujé con fuerza y la abrí igual. Por dentro, todo parecía desordenado, pero cada papel era una pista. Una bomba sin detonar. Primero vi un pasaporte argentino, con foto de Julián, pero con otro nombre, Facundo Rivero. Nacido en Mendoza. Fecha de emisión, 2 meses atrás. ¿Tenía doble nacionalidad? ¿Iba a escapar del país? Debajo había recibos de transferencias.
varias con montos altísimos. Cuentas a nombre de terceros, algunos con direcciones en Perú, Ecuador, Paraguay. ¿Quién era esta gente? Tomé una hoja más. Era una nota escrita a mano: si algo me pasa, no fue un accidente. Ya les pagué lo suyo. Ustedes dijeron que podía confiar. ¿Qué demonios había hecho mi hermano? Pero el golpe más fuerte llegó con un sobresellado, con una hoja suelta adentro. Un contrato de confidencialidad. Arriba decía: Protocolo Grupo Aurora S.A. Ensayos terapéuticos COVID-19, no divulgar. Mi piel se erizó. Mi hermano había trabajado con una empresa fantasma para hacer pruebas en pacientes con COVID. Ensayos no autorizados. En otras palabras, no solo vendía oxígeno pirata, también estaba experimentando con tratamientos ilegales. Los medicamentos eran reales, pero no estaban aprobados. Y los pacientes no sabían que eran parte de un estudio clínico encubierto. Todo empezaba a cuadrar. Mi hermano no era un charlatán común. Era parte de algo más grande. Un engranaje en un sistema más podrido que él mismo. No actuaba solo. Pero entonces, si Julián había desaparecido, ¿era para protegerse, o para que no lo callaran? Salí corriendo con los papeles. Los escaneé. Los mandé a un periodista que me había contactado por Twitter, un tal Joaquín Lemus. Le dije: tengo pruebas de que todo lo que dicen de mi hermano es verdad, y más. En menos de 24 horas, salió la nota bomba. Falso médico acusado de homicidio tenía vínculos con empresa que probaba medicamentos sin aprobación federal. Las redes explotaron. Y la policía también reaccionó. Llegaron a la casa a allanar el cuarto. Se llevaron todo. Mi madre lloraba como si Julián estuviera muerto. Mi padre solo repetía: no puede ser. Él no haría eso. No, mi hijo. Yo ya no sabía si odiarlo, o tenerle miedo. Porque un día después del allanamiento, alguien me rompió los vidrios del carro, y en el parabrisas, un papel doblado. Él no rompió el silencio. Vos lo hiciste. Vos. Argentino. Todo apuntaba a que Julián ya no era solo Julián. Era Facundo. Era parte de algo internacional. Y lo peor, estaba vivo, y sabían que yo había hablado. El mensaje en el parabrisas me dejó helado. Él no rompió el silencio. Vos lo hiciste. Era claro. Sabían quién era yo. Sabían que hablé. Y lo más jodido de todo, eso quería decir que Julián estaba vivo. Esa misma noche recibí un mensaje de texto de un número extranjero. Solo decía: ¿querías respuestas? Te las voy a dar. Mañana. 10 de la noche. Videollamada. Y al final, una clave extraña: AOX-34 canal rojo. No entendía ni madres, pero acepté. Y como si supieran que lo haría, a las 9:58 de la noche en punto, me llegó una invitación de Zoom con un solo remitente: Facundo R. Acepté con las manos temblorosas. La cámara tardó unos segundos, y ahí estaba. Mi hermano. Más delgado, barba crecida, ojos hundidos, y detrás de él una pared metálica, con tubos y luces que no supe si eran médicos o de algún búnker. ¿Estás feliz ahora?, dijo. No fue un saludo. Fue un reproche. Yo me quedé mudo. ¿Sabes cuánto costó llegar hasta acá? Y tú, con tu estúpido sentido de justicia, echando todo a perder. ¿A dónde mierda estás, Julián? Le solté. ¿Qué hiciste? ¿Estabas probando drogas ilegales? ¿Jugando a ser doctor? Porque no me dejaron otra opción. Gritó él. Lo del oxígeno era solo una fachada. ¿Crees que yo quería estafar? Era la única forma de conseguir recursos. ¿Recursos para qué? Para salvar a papá. Me congelé. ¿Qué? Papá tiene fibrosis pulmonar. Desde antes de la pandemia. Yo me enteré por mamá. Ellos no te dijeron nada porque tú ya tenías suficiente con tus frustraciones. Fui yo el que lo llevó a todos los tratamientos. Y ahí empezó a soltar todo. Había sido reclutado por una farmacéutica clandestina.
Le ofrecieron pagar por los tratamientos de papá a cambio de que Julián operara como coordinador de pruebas en pacientes desahuciados durante la pandemia. Él, junto con otros reclutadores, les vendían oxígeno accesible a familias desesperadas, pero lo que realmente hacían era administrar fármacos experimentales sin su consentimiento. Y muchos murieron. Yo no maté a nadie, dijo con la mirada perdida. Pero tampoco lo detuve. ¿Y tú? Tú hablaste. Rompiste el pacto. Yo no tenía un pacto, cabrón. Eres mi hermano. Hubo un silencio que dolió más que el grito. Ya no lo soy. La videollamada se cortó. El siguiente día, una camioneta negra estuvo estacionada frente a mi casa más de 3 horas. No tenía placas. El periodista que había publicado la historia me llamó esa tarde, me están persiguiendo. Me hackearon todo. Dicen que el material original nunca debió salir. Luego colgó. Nunca más volvió a escribir públicamente. Esa noche, en un sobre bajo mi puerta, apareció una nueva nota: Facundo pagó sus deudas. No arrastres a tu familia con él. Con eso me quedó claro, alguien lo estaba usando, y ahora lo estaban desechando. Y yo estaba metido hasta el cuello. Porque la historia que conté ya no era solo la de mi hermano. Ahora, era la mía también. Después del sobre, supe que ya no podía confiar en nadie. Ni en el silencio. Instalé cámaras en mi casa, cambié la cerradura y dejé de usar mi celular. Comencé a moverme con un teléfono viejo, sin conexión a internet. Me sentía paranoico, pero no estaba loco, solo estaba siendo cazado. El periodista desapareció. Literal. Nadie sabía dónde estaba. Ni su novia, ni sus colegas, ni su madre. Solo un tuit quedó fijado en su perfil antes de que lo suspendieran: si algo me pasa, pregunten por él, Archivo Chile 94 minutos. Todo empieza ahí. Lo investigué. Era una carpeta filtrada en foros oscuros, una investigación abandonada sobre ensayos clínicos no autorizados durante el gobierno de Pinochet, pero el dato más importante era una farmacéutica internacional, cuyo nombre no aparecía directo, había probado un modelo de intervención respiratoria en población vulnerable. Los resultados fueron ocultados por más de 30 años. Y el proyecto fue reactivado durante la pandemia. Y eso no era lo peor. La farmacéutica era la misma que patrocinó la empresa que le dio el contrato a Julián. Mi hermano había sido un engranaje. Una noche, al revisar los videos de mi cámara de seguridad, vi algo que me heló los huesos: mi madre, en bata, saliendo de su casa y metiéndose en la camioneta negra que había estado vigilándome. Duró 35 minutos. Cuando salió, se guardó un fajo de billetes en el bolso. Ese día me costó más respirar que cuando tuve COVID. A la mañana siguiente, fui a confrontarla. ¿Estás trabajando para ellos? Solté sin rodeos, con la cámara en la mano. Mi madre no dijo nada. Solo se sentó. Y bajó la cabeza. Lo estoy haciendo por ustedes. Por tu padre, dijo. ¿Por papá? ¿O por ti? No entiendes. Gritó de pronto, como una mujer rota. Desde que tu padre enfermó, vendimos todo. La pensión, la casa del campo, hasta el carro. Julián fue el único que apareció con dinero. El único que no nos abandonó. ¿Y a qué costo? Está desaparecido. Ustedes lo entregaron a esos cabrones. Ella lloró, pero algo en su cara no era tristeza. Era culpa disfrazada de sacrificio. ¿Te dieron dinero también a ti, no? Le pregunté. Ella no respondió. ¿Por eso te quedaste callada cuando los pacientes morían? Me sacó a gritos de la casa. 2 días después, recibí una llamada anónima. Era una voz distorsionada: Facundo está en Colombia. Lo tienen en una finca de pruebas. Si quieres que viva, deja de investigar. Colgué, aterrado. Esa misma noche, un periodista independiente me mandó un audio filtrado. Era un interrogatorio a uno de los técnicos de la farmacéutica: a los pacientes se les aplicaba el AOX-34. Si no respondían, se sustituía con COF-12. En total,
47 murieron entre Argentina, México y Perú. Nadie lo investigó porque firmaban acuerdos de confidencialidad, sin saberlo. Me metí al baño. Vomité como si hubiera tragado plomo líquido. Mi hermano estaba implicado. Pero yo también, al exponer todo. Y ahí entendí que esto no era sobre Julián. Ni siquiera sobre papá. Era una red, una cloaca de políticos, farmacéuticas, médicos corruptos y familias como la mía, que se vendieron por oxígeno y billetes. Y yo. Yo estaba a punto de reventarlo todo. Después del audio, tomé una decisión que me partió el alma: buscar a Julián en Colombia. Conseguí un contacto de un reportero desaparecido que había trabajado en las zonas rojas de Medellín. Me cobró caro. Pero me consiguió coordenadas: una finca entre Santa Fe de Antioquia y San Jerónimo, cercada, con vigilancia privada y supuestamente sin actividad oficial. Antes de irme, volví a casa de mis padres para hablar con mi papá. Necesito saber si sabías lo que Julián hacía. Él no se sorprendió. Yo sabía que vendía oxígeno, dijo pausado. Pero no sabía que era robado, ni que estaba mal calibrado. Papá, por Dios. Era ilegal. Gente murió. Se quedó en silencio. Y ahí, sin mirar atrás, soltó lo que me dejó helado: yo lo ayudé a meter los tanques en la cochera. Y recibí dinero por cada entrega. Mi corazón se fue al carajo. ¿Tú también? Lo hice para que tú y tu madre comieran, dijo como si hablara de un sacrificio heroico. El gobierno no nos dio nada. La gente tenía miedo de morir. Julián solo aprovechó eso. Se aprovechó de la desesperación. No los ayudó, los estafó. Mi padre me miró fijo. Con un tono seco: ¿y tú? ¿Qué hiciste por nosotros? Estabas encerrado en tu departamento, escribiendo en blogs y criticando a medio mundo, mientras nosotros tratábamos de sobrevivir. Esa fue la puñalada. Y me largué. Sin abrazos. Sin despedidas. 2 días después, en Colombia. Las coordenadas llevaban a una finca con vigilancia, pero al anochecer, vi a un tipo salir en una moto vieja. Le ofrecí 500,000 pesos colombianos por entrar. Aceptó sin preguntas. Nos metimos por detrás, por una zona de bambú y pasto seco. La finca no tenía ventanas. Solo una puerta blindada y cámaras. Pero había un sonido sutil. Como un quejido bajo. Un lamento. Mi guía me dejó solo. Forcé una entrada por una rendija de ventilación. Me raspé los codos, los muslos. Caí sobre algo metálico. Era una camilla. Y ahí, vi a alguien. Amarrado, dormido, débil, con una sonda y tubos en la nariz. Era Julián. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida, el cabello largo y la barba descontrolada. Julián. Grité, tratando de despertarlo. Apenas pudo girar la cabeza. Tú, no debiste venir. ¿Qué te hicieron? Me usaron, igual que a otros, probaban algo nuevo. Decían que era para inmunizar, pero algunos murieron. Yo resistí. Pero, no me dejan ir. Le quité los tubos con cuidado. No sabía si lo estaba matando o salvando. Pero teníamos que salir. Unos pasos sonaron arriba. Corrí a esconderme detrás de unas estanterías oxidadas. 2 hombres entraron. Uno de ellos dijo: si no reacciona con la siguiente dosis, lo desechamos. Me temblaban las piernas. Esperé a que salieran. Cuando lo hicieron, cargué a Julián en los hombros, como pude. Salimos por el mismo ducto, arrastrándonos como animales. Mi guía nos esperaba con la moto. Le di todo lo que tenía. Nos dejó en un motel de mala muerte cerca de Medellín. Ahí, Julián me contó todo. El oxígeno era solo el gancho. La empresa nos contrató como intermediarios sanitarios. Nos daban tanques, luego nos ofrecieron un suplemento para optimizarlo. Decían que era una mejora respiratoria aprobada por Europa. Era mentira. Era un químico de prueba, AOX-34. Yo no sabía.
Hasta que vi que algunos morían al aplicarlo. Y cuando traté de renunciar, me citaron. Y desperté en la finca. Lloró. Como nunca lo había visto llorar. Y yo. Yo no sabía si lo odiaba o lo amaba. Pero si sabía algo, mi familia era parte de una red que mató gente por dinero, y el siguiente paso era exponerlo todo. Volvimos a México con lo mínimo. Julián parecía un muerto viviente, pero con el poco aliento que le quedaba, me dijo, lo que descubriste, no puede quedarse contigo. Yo asentí. Tenía videos, audios, nombres, fechas. Y lo más peligroso, la muestra de la OX-34 que me robé en un frasco sellado cuando salimos de la finca. Fui directo con una periodista de investigación que seguía el tema de corrupción médica desde la pandemia. Su nombre, Valeria Cruz. Dura, meticulosa y con los ovarios más grandes que medio país. Le mostré todo, y cuando vio el frasco con la etiqueta extranjera y el código de la OX-34, me dijo, esto es de origen suizo, y si esto se conecta con los certificados sanitarios falsos, estás hablando de una red que va más allá de tu hermano. Esto es político. Publicamos una primera nota anónima en su blog. Titular, Oxígeno contaminado durante pandemia, testimonios apuntan a red privada con conexiones extranjeras. Esa noche, mi casa fue allanada. No por la policía. Por hombres vestidos de civil, que sabían exactamente dónde buscar. Solo que no encontraron nada. Yo ya me había mudado con Julián al departamento de mi exnovia, Fabiola, quien, a pesar de todo, aceptó ayudarnos por el hijo que perdimos durante la pandemia. El post se volvió viral en menos de 24 horas. Y al día siguiente, 2 familias afectadas publicaron videos llorando. Reconocieron los tanques y el nombre de Julián. Lo acusaban directamente. Una madre dijo, mi esposo murió tosiendo sangre. Ese oxígeno no lo ayudó, lo mató. Ese cabrón es un asesino. Y entonces, las redes hicieron lo suyo. Almohadilla Julián asesino. Almohadilla oxígeno criminal. Almohadilla pandemia con lucro. Me senté frente a él con el celular en la mano. ¿Vas a esconderte o vas a hablar? No voy a correr más, me dijo, mirándome con los ojos llorosos. Pero tampoco quiero morir sin contar la verdad. Fuimos a la televisora. Valeria nos consiguió una entrevista exclusiva. En vivo. Ese día, Julián habló, no soy inocente. Pero no fui el único. Yo fui solo una pieza. Una cara útil. Me ofrecieron dinero por distribuir oxígeno adulterado con AOX-34. Era parte de un estudio no aprobado que prometía mejorar la respiración celular. Pero mató gente. Y cuando quise detenerme, me secuestraron. El país explotó. Y mientras algunos exigían justicia, mis propios padres nos denunciaron. Decían que habíamos puesto en peligro a la familia, que habíamos inventado todo, que Julián estaba trastornado. Mi madre apareció en televisión, ese no es mi hijo. Mi Julián nunca haría daño. Ese que habla es un impostor. Y yo me quebré. La señora que me parió, ahora negaba a su propio hijo por la cámara. Y defendía al verdadero monstruo, el dinero. Pero ese no fue el golpe más bajo. Valeria desapareció. No respondió llamadas ni mensajes. 2 días después, su canal fue suspendido. Y en redes empezó a circular una corrección oficial, el AOX-34 fue una sustancia aprobada por el extranjero y nunca se usó en México. Mentira. Pura manipulación mediática. Estaban silenciando todo, pero yo ya no tenía miedo. Saqué una copia del frasco y lo entregué a una organización internacional que investiga crímenes farmacéuticos. Y luego contacté a la familia del hombre que murió en Puebla con uno de los tanques. Ellos tenían fotos, pruebas y un acta forense. Me uní a ellos en una demanda conjunta. Y fue ahí, cuando me llegó una carta sin remitente, escrita a mano. Solo decía, tu hermano no fue el único. También distribuyó tu papá. Busca en el sótano. Él también tiene AOX en la sangre. Cerré los ojos.
¿Y si todo esto era mucho más personal de lo que creía? No dormí esa noche, pero no fue ansiedad, fue rabia pura. La carta seguía temblando en mis manos mientras me repetía, tu hermano no fue el único. También distribuyó tu papá. ¿Mi papá? El mismo que siempre se burló de Julián, que le decía muertito de hambre, fraude de bata blanca. ¿Ese mismo? Bajé al sótano de casa de mis padres. Fingí una visita normal. Mi mamá me recibió con la misma sonrisa falsa de siempre, mientras me ofrecía agua de Jamaica como si no nos hubiese negado públicamente hace una semana. ¿Y Julián? Me preguntó, fingiendo curiosidad. En casa de un amigo. Está tranquilo, le dije sin mirarla. Solo vine a buscar unas herramientas del sótano, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. Pero no tardes. Ya sabes que ese lugar tiene humedad. Bajé. Las escaleras crujieron como siempre. El foco parpadeaba. Y ahí estaban los estantes con cajas de Navidad, los trastes viejos, los adornos que mi mamá decía que eran importados. Revisé. Caja por caja. Y en la cuarta, encontré lo que me hizo sentarme en el suelo y quedarme en silencio absoluto. 3 tanques de oxígeno. Iguales a los de Julián. Con etiquetas idénticas, solo que los sellos estaban raspados. Y junto a ellos, una pequeña nevera portátil con tubos de ensayo. Todos decían AOX-34. 2 estaban llenos. 1 vacío. El veneno estaba en la casa desde el inicio. Salí de ahí sin decir nada. Tomé fotos. Grabé videos. Y esa noche confronté a Julián. ¿Sabías lo de papá? Me miró. Tragó saliva. Y bajó la mirada. No quería decírtelo. Él fue quien me conectó con el primer proveedor cuando yo apenas estaba en preinternado. ¿Qué? Me dijo que eran oportunidades para salir adelante, que los doctores normales eran unos mediocres. Yo, tenía miedo de decir que no. Ya sabes cómo es él. Cerré los puños. Estuve a punto de golpearlo, pero no lo hice. Porque en ese momento entendí que mi familia no estaba rota. Mi familia era el maldito virus. Esa misma semana, se filtró una conversación de WhatsApp en la que una figura política del sector salud mencionaba que el AOX lo manejaban algunos médicos en México como favor a Suiza. Las redes volvieron a explotar. Y en medio del caos, mi padre desapareció. No contestaba el celular. Apagó sus redes. Y la última vez que alguien lo vio, fue en una gasolinera de carretera. La fiscalía nunca lo buscó activamente. No se emitió alerta. Todo quedó en silencio. Mientras tanto, la investigación oficial contra Julián seguía. Nos citaban a declarar casi cada semana, los abogados de las familias afectadas nos atacaban. Y los medios nos llamaban los hermanos AOX. Pero había algo que nadie sabía aún. Una de las familias nos mintió. Recibí un mensaje anónimo en Telegram. Los Ramírez fueron compensados con 700,000 pesos para incluir a tu hermano en su denuncia. Yo pensé que era falso. Hasta que, una semana después, el padre de familia Ramírez se presentó en la televisora y, llorando, dijo que había mentido. Que su esposa lo obligó, que necesitaban el dinero. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Una madrugada, fui a ver a Valeria, sí, la periodista desaparecida. Una fuente me dijo que no estaba muerta. Estaba en el norte, oculta. La encontré en una casa en Durango, con el cabello teñido, los ojos hundidos y un revólver en la cintura. No me mataron porque tengo una copia del informe clínico, me dijo en cuanto me senté. El AOX-34 no solo mató, también causó mutaciones celulares en 5 personas. ¿Mutaciones? Cáncer fulminante. Daño neurológico. Y en 2 casos, psicosis violenta. Me enseñó fotos. Era real. Todo era real. Y entonces me lo soltó, tu padre recibió pagos desde 2016 por asesoría logística desde una empresa en Ginebra. Tu madre lo sabía. Me quedé frío. Mi madre también lo sabía. La confronté en su cocina.
Estaba sirviendo arroz con leche como si no pasara nada, con su mandil rosado y la televisión de fondo repitiendo noticias de la pandemia. ¿Tú sabías? ¿Qué cosa, hijo? Lo de papá. El AOX. Los pagos desde Suiza. La cuchara cayó al suelo. ¿Quién te dijo eso? No le contesté. Solo la vi. No como a una madre, sino como a cómplice de un asesino silencioso. Se sentó. Y lo admitió. No sabía que era tan grave, pensé que era solo una forma de ganar dinero mientras tu papá ayudaba con distribución médica. ¿Distribución médica? ¿Tú sabías que Julián estaba metido hasta el cuello? Yo creí que solo eran tanques. No sabía que. Se echó a llorar. Y ahí fue cuando me quebré también. ¿Por qué no lo detuviste? ¿Por qué dejaron que Julián arruinara su vida? Porque tu padre dijo que ustedes nunca iban a ser nadie. Que si no les daba un empujón, iban a terminar como él, pobre, frustrado, amargado. La rabia me subió como fiebre. Y esa era su forma de impulsarnos. ¿Matando gente? Esa noche no regresé a mi casa. Me quedé en el coche, en un estacionamiento de Walmart, viendo el video que Valeria me mandó, informe confidencial, entrega de AOX-34 a intermediarios civiles no médicos. Año, 2019. Firmado, ingeniero Alejandro Aranda, mi papá, punto. Mi papá no era médico. Era ingeniero industrial. Y aún así, firmó entregas con código hospitalario. Y el dato más escalofriante estaba al final del informe, Intermediario México Noroeste, contacto prioritario, J. Aranda, pasante UNAM. Julián. Mi hermano. No pude evitarlo. Volví a buscar a Julián. Él vivía ahora con su novia, en un departamento pequeño y mal iluminado, casi sin muebles. ¿Y ahora qué? Me dijo al abrir la puerta. ¿Me vas a decir toda la verdad o la saco por las malas? Se sentó. Respiró hondo. Y entonces, por primera vez, me contó todo. Papá empezó en 2015 con tanques defectuosos. Oxígeno diluido, robado de hospitales públicos. ¿Y tú? Yo entré en 2018. Ya estaba jodido de dinero, mamá me dijo que si ayudaba con la logística, papá me daría parte del negocio. Yo nunca supe que la sustancia era letal. Pero si sabías que no eras médico, Julián, ¿sabías que estabas vendiendo esperanzas falsas? Sí. Y me odio por eso todos los días. Lloró. Se arrodilló. Me dijo que intentó suicidarse 2 veces, que su conciencia lo devora, que cada vez que alguien menciona oxígeno, le dan náuseas. Ese mismo mes, un nuevo caso estalló. Un bebé de 8 meses murió por AOX. Y la familia mostró capturas de WhatsApp con Julián recomendándoles usar su tanque porque los del IMSS eran malos. Fue la gota que colmó el vaso. El caso se volvió nacional. Hubo marchas. Hubo amenazas. Y en una de esas noches, mi casa fue incendiada. Logré salir por la azotea, perdí todo. El auto. Los papeles. Las fotos de mamá cuando aún no me daba asco verla. Todo. Y entonces, como si se tratara de una maldición, recibí una carta del hospital donde nacimos Julián y yo. Era una notificación de archivo. Y venía con una hoja de datos genéticos. Decía, se informa que los registros sanguíneos de los hermanos Aranda presentan anomalías consistentes con mutación inducida por exposición a AOX durante etapa fetal. ¿Qué? ¿Mi madre estuvo expuesta también? ¿Mi hermano, fue un experimento desde antes de nacer? Volví a Valeria. Ella confirmó que el AOX se probó con voluntarios, pero que también hubo contaminación accidental en ciertos sectores de Ciudad de México. Tu madre tuvo un aborto espontáneo en 1991, ¿no? Sí, siempre dijo que fue un accidente. Fue AOX. Ella era parte de la fase 0, sin saberlo. Todo conectaba. Mi papá no fue solo un proveedor. Fue parte del equipo que ayudó a desarrollar el AOX en México. Mi madre fue paciente de prueba. Mi hermano,
resultado de una línea familiar contaminada. Yo no sabía qué carajos era. Pero lo que sí sabía era esto, nada iba a ser igual. Después de todo lo que descubrí, la presión era insoportable. Cada llamada, cada mensaje, cada mirada sospechosa me recordaba que estaba pisando terreno peligroso. Pero ya no podía dar marcha atrás. No después de todo lo que supe. Decidí enfrentar directamente a mi papá. Quería respuestas, aunque sabía que no me gustarían. Fui a su casa, la vieja que había visto tantas veces, pero esta vez sentía que todo el peso de la verdad me aplastaba. Él abrió la puerta con esa sonrisa falsa, cansada. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz débil. Necesito que me digas toda la verdad. ¿Por qué estabas metido en esa mierda de la OX? ¿Por qué mamá, y Julián, y yo somos parte de todo esto? Él me miró, y por primera vez vi miedo en sus ojos. No es lo que crees. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué dejaste que tu negocio destruyera vidas? Suspiró, me hizo pasar. Sentado en su sillón, con las manos temblorosas, empezó a contar. Resulta que cuando empezó, la idea era ayudar. Él y un grupo de científicos crearon el AOX para salvar a pacientes que no tenían acceso al oxígeno normal. Pero algo salió mal. La sustancia no era estable. Se suponía que solo era un remedio temporal, pero la codicia lo cambió todo. Mi padre me contó que su socio, un hombre sin escrúpulos, lo había traicionado. Usaron el AOX para lucrar, sin importar las muertes que causaran. Intenté parar todo. Pero ya era demasiado tarde. Cuando quise denunciar, me amenazaron a mí y a mi familia. ¿Y mamá? ¿Sabía todo esto? Sí. Y estaba aterrada. Él sacó una carta que guardaba bajo el cojín del sillón. Era un documento que mostraba cómo intentó contactar a las autoridades, pero los mensajes nunca llegaron. Perdóname, hijo. Quise protegerlos, pero fallé. Me quedé en silencio. No sabía si odiarlo o llorar. De repente, escuchamos un golpe en la puerta. Era Julián. Entró sin permiso, con la cara desencajada. Papá, se acabó el tiempo. ¿Qué quieres decir? La policía me busca por el caso del bebé muerto. Van a venir por todos nosotros. Mi papá cerró los ojos, derrotado. ¿Y tú?, le pregunté. No me importa lo que pase. Lo único que quiero es que mi familia esté segura. Pero la seguridad ya no existía para nosotros. Decidí que tenía que hacer algo. Si la justicia no venía, yo la traería. Empecé a juntar pruebas, a contactar a víctimas, a grabar confesiones. Sabía que me estaba jugando la vida, pero también sabía que no podía quedarme callado. El primer paso era encontrar al socio traidor. El hombre que convirtió un intento de salvar vidas en una máquina de muerte y dinero. Y mientras lo hacía, me di cuenta de algo peor. La red era mucho más grande de lo que imaginaba. No solo era un negocio sucio. Era un entramado que llegaba a gente poderosa, gente que no dudaría en callarme para siempre. Pero yo no iba a dejar que eso pasara. Porque ahora, la verdad ya no era solo mía. Era de todos los que murieron por AOX. Y no descansaría hasta que se hiciera justicia. Cuando la segunda denuncia llegó formalmente, la policía comenzó a buscar a Ernesto activamente. Yo ya no podía seguir callado. No después de haber escuchado a la madre de un paciente llorar en la radio local, diciendo que el supuesto doctor Hernández había desaparecido tras prometer un tratamiento que jamás llegó. Tomé valor y me dirigí a la comandancia. Me costó más de una hora atreverme a decir en voz alta, el supuesto médico, es mi hermano. No es médico. Nunca lo fue. El oficial que me atendió al principio pensó que era una confusión. Les mostré las credenciales que Ernesto falsificó, las fotos de él con la bata que yo mismo le tomé, e incluso los videos que había grabado como respaldo. ¿Y por qué no dijo nada antes? Me soltó un agente más joven, con tono seco. Me encogí de hombros. ¿Cómo explicar que una parte de mí seguía aferrada a la esperanza de que él solo había cometido un error? ¿Cómo decirles que no quería ver a mi hermano en la cárcel,
pero tampoco podía seguir siendo cómplice de una mentira que estaba matando personas. Me tomaron declaración. Y ahí se armó el verdadero desmadre. Al día siguiente, me citaron a testificar. En la sala, vi a las familias de 2 personas fallecidas. Una señora de edad, con las manos hinchadas de tanto apretar pañuelos, me miraba como si yo también fuera responsable. En cierto modo, lo era. Ernesto, en tanto, seguía prófugo. Las autoridades lo estaban rastreando, pero él era escurridizo. Siempre lo fue. Ese mismo día, recibí un mensaje desconocido: hablaste. Sabía que lo harías. Espero que puedas dormir por las noches. Mi estómago se revolvió. No solo por el tono, sino porque venía desde un número que antes usaba Ernesto. Alguien había logrado localizarlo, o él estaba usándome para medir los pasos de la justicia. Fui directo a la policía con el mensaje. Lo añadieron al expediente. Esa noche no cerré un ojo. Cada sonido en la calle, cada sombra proyectada por los autos, me parecía una advertencia. Ernesto sabía cosas de mí. Sabía dónde vivía, cómo pensaba, hasta dónde podía resistir antes de quebrarme. Y yo ya me estaba quebrando. El día que lo atraparon, yo estaba en casa viendo las noticias. No por gusto. No por ocio. Sino porque estaba esperando exactamente eso, que en cualquier momento, su nombre saliera en la pantalla. Y salió. Detienen a falso médico implicado en la muerte de 2 personas durante la pandemia. La imagen era de baja calidad, pero reconocí su rostro hinchado, con barba crecida y ojeras hasta el cuello. Lo habían encontrado en un hotel de paso, a las afueras del estado. Usaba un nombre falso y tenía documentos de identificación falsificados. Cuando la cámara lo enfocó por segunda vez, me pareció verlo mirar directo al lente. Fue como si, desde donde estuviera, supiera que yo lo estaba viendo. Como si me dijera: ¿estás feliz ahora? Me temblaron las manos. Lo primero que sentí no fue alivio, fue miedo. Porque aunque lo habían detenido, sabía que esto no era el final. Ernesto tenía una forma de voltear las cosas, de hacerte dudar hasta de lo que tú mismo viste. Y así fue. Durante su primera audiencia, alegó que él sí tenía conocimientos médicos, que había estudiado en el extranjero y que su título se había extraviado en el caos de la pandemia. Afirmó que nunca cobró por sus servicios, que solo ayudó cuando el sistema colapsó. Que lo usaban de chivo expiatorio por ser pobre, por no tener amigos en el gobierno, y cuando la prensa lo cuestionó, soltó mi nombre sin reparo: mi hermano fue el que me motivó a hacerlo. Él también ganó dinero con esto. Me ayudaba. Se hacía el inocente, pero era parte. Se me cayó el alma al suelo. Volvieron a citarme. Esta vez no como testigo, sino como posible cómplice. Tuve que presentar pruebas, grabaciones, los mensajes que había archivado, los audios donde se escuchaba claramente que yo intentaba convencerlo de frenar, de parar con el engaño. El proceso legal se volvió turbio. Su defensa contrató a un abogado privado que atacó mi credibilidad como testigo. Trajeron a declarar a una enfermera que aseguraba haberlo visto en varios domicilios ayudando a gente. Una señora afirmó que su esposo sobrevivió gracias a él. Yo ya no sabía qué era real y qué parte de su teatro. El juicio avanzaba, pero el temor a que todo se desmoronara crecía cada día. Si lo declaraban inocente, no solo se limpiaría el nombre. Podría regresar. Y Ernesto, libre, era más peligroso que cualquier virus. El juicio duró casi un año. Y cada audiencia fue un desgaste emocional. Yo no era el acusado, pero a veces lo parecía. La defensa de Ernesto no se centró solo en probar su inocencia. Se enfocó en destruirme a mí. Querían convencer al jurado de que yo era el verdadero cerebro detrás del fraude, que él era solo un chivo expiatorio, un títere que seguía mis órdenes. Mi hermano me convenció de usar esa bata. Me prestó dinero para imprimir los certificados falsos, dijo frente al juez, sin un solo temblor en la voz. Yo lo miraba y no podía creer que la misma persona que creció conmigo, que comió del mismo plato que yo, ahora intentara hundirme para salvarse. Pero fue su error.
Porque, en su desesperación por librarse, Ernesto se contradijo tantas veces que hasta el abogado más barato del mundo lo hubiera notado. Una y otra vez cambiaba los detalles, que había sido voluntario, que sí cobró pero solo gastos, que usaba oxígeno médico certificado, pero nunca pudo presentar una sola factura, un solo curso, una sola prueba sólida. Lo que sí presentaron los fiscales fue una lista de 7 pacientes a quienes había suministrado oxígeno vencido o mal regulado. 2 de ellos murieron. Uno tenía 67 años. El otro era un joven de 29, asmático. Los familiares lloraban en cada sesión. Y eso terminó por quebrar al jurado. El veredicto llegó un viernes. Culpable de homicidio imprudencial por partida doble. Culpable de usurpación de profesión. Culpable de fraude en perjuicio de múltiples víctimas. Lo sentenciaron a 28 años de prisión. Yo no fui absuelto de inmediato. Tuve que firmar más documentos, dar más testimonios, pero al final, quedé libre. Aunque eso, no significa que me sienta libre. No volví a saber de él. Ni una carta, ni una llamada. Algunos me dicen que en la cárcel ha seguido mintiendo, que ahora dice que fue víctima de un complot, que todo fue una trampa orquestada por mí. Otros cuentan que se ha metido en peleas, que está en aislamiento por su propia seguridad. Yo ya no quiero saber. No me interesa su versión de los hechos. Lo único que me importa ahora es aprender a vivir con el hecho de que yo lo vi hacerlo, y tardé demasiado en actuar, porque esa es mi cruz, fui cómplice silencioso por miedo. Y aunque no fui condenado, el remordimiento no me suelta. Hoy trabajo como ayudante en una fundación que se encarga de proveer oxígeno gratuito a familias de escasos recursos. Es mi forma de redimirme. No con palabras, sino con acciones. Cada tanque que entrego es una disculpa silenciosa. Cada paciente que respiro, me recuerda lo que permití por tanto tiempo. Y aunque la gente me agradece y me sonríe, yo sé la verdad. Yo no soy un héroe. Solo soy el hermano del impostor que pudo haber hablado antes, y no lo hizo.